iPad mini o iPad Air. Si estás dudando entre estos dos modelos, en este vídeo te voy a ayudar a decidir comparando aspectos como el diseño, la pantalla, el rendimiento o la autonomía. La diferencia más clara entre estos dos modelos y probablemente la más importante al decidir es el tamaño. El iPad mini tiene una pantalla de 8,3 pulgadas, mientras que la del iPad Air sube hasta las 11 pulgadas. Sobre el papel puede no parecer tanto, pero en la práctica se nota bastante. El mini, como es lógico, es más fácil de transportar, pero lo que realmente lo hace especial es lo cómodo que resulta de usar. Puedes sujetarlo con una sola mano sin problema y para cosas como leer, navegar o jugar va genial. Además, pesa solo 293 gramos, frente a los 460 gramos del iPad Air. Y si los usas con funda, esa diferencia se nota todavía más. En cambio, el iPad Air es más cómodo usarlo apoyado o con un soporte. Sostenerlo durante mucho tiempo puede ser bastante incómodo. Ahora bien, esa pantalla más grande se agradece muchísimo para tareas como dibujar, editar fotos o vídeos, y en general para la mayoría de las aplicaciones de productividad. Ambos tienen sus ventajas y todo depende de cómo lo vayas a usar y qué tienes pensado hacer con él. El iPad mini es perfecto si valoras la portabilidad y sobre todo la comodidad al usarlo. Y el iPad Air es un dispositivo mucho más versátil y sobre todo a la hora de trabajar con él. Dejando a un lado el tamaño, el diseño de ambos iPads es prácticamente idéntico. Un cuerpo de aluminio y marcos de pantalla simétricos, aunque estos bordes empiezan a ser ya algo gruesos y son más evidentes todavía en el iPad mini por su tamaño. Ambos tienen el lector de huellas en el botón de encendido, ya que Face ID sigue siendo exclusivo de los modelos Pro. El puerto USB-C es el mismo en ambos casos, permite transferencia de hasta 10 GB por segundo y también se puede usar para conectar un monitor externo. Las únicas diferencias notables están en la cámara frontal, que en el iPad mini está colocada para usarse en vertical, mientras que en el iPad Air está pensada para usarla en horizontal. Y los botones de volumen, que en el mini están en el borde superior, mientras que en el Air se encuentran en el lateral. Y por último, solo el iPad Air tiene los pines para conectarle al teclado de Apple. Por cierto, si te está gustando este vídeo, me harías un gran favor si me dejas un like o te suscribes. Y bueno, continuamos. En cuanto a la pantalla, tanto el iPad mini como el Air usan paneles IPS. No tienen los negros profundos de una pantalla OLED, pero son paneles de buena calidad, con una excelente calibración de color y True Tone. Eso sí, siguen con una tasa de refresco de 60 Hz, algo que hoy en día y sobre todo en estos precios ya empieza a ser algo ridículo. Aunque la resolución del mini es un poco menor, al ser de menor tamaño tiene un DPI más alto que la del Air. Ambas tienen la misma capa antirreflectante y un brillo máximo de 500 nits, suficiente para interiores pero que se puede quedar algo justa en exteriores en días soleados. Y tanto el Air como el Mini son compatibles con el último Apple Pencil Pro y la versión USB-C. Otro punto que puede hacernos dudar es el rendimiento. Está claro que el iPad Air es mucho más potente que el iPad Mini, pero la realidad es que muy poca gente va a sacarle provecho a toda esa potencia. Ambos vienen con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en sus versiones base, pero la gran diferencia está en sus procesadores. El iPad Air monta el M3, un procesador de 8 núcleos diseñado para ordenadores, mientras que el Mini lleva el A17 Pro, que tiene 6 núcleos y es el mismo que utilizan los iPhone 15 Pro. En el día a día, con aplicaciones sencillas como Safari, YouTube o redes sociales, la diferencia apenas se nota. De hecho, en la prueba de Geekbench del rendimiento de un solo núcleo, que es la que afecta a tareas sencillas, las puntuaciones son prácticamente iguales. 2.956 puntos en el Mini frente a los 2.971 del iPad Air. Pero en aplicaciones pesadas que hagan uso de todos los núcleos del procesador, la diferencia es muy grande. 7.363 puntos en el Mini contra los 11.901 del Air. Y en GPU la distancia es todavía mayor. En la prueba de 3D Mark Wildlife Stream, el iPad mini obtiene 2.682 puntos, mientras que el Air llega hasta los 4.639. El A17 Pro del iPad mini tiene tan solo 5 núcleos GPU, uno menos que los que tiene el iPhone 15 Pro. La verdad es que es una decepción que haya sido recortado, incluso tratándose de un procesador antiguo. Al menos a la hora de jugar, al estar ambos iPads limitados a 60 FPS por sus pantallas, en la mayoría de títulos no habrá mucha diferencia. Pero en los juegos más exigentes el rendimiento del M3 del iPad Air se hace notar y bastante, consiguiendo unos FPS bastante más altos. Hasta ahora los procesadores M de Apple han estado bastante desaprovechados en los iPad, pero eso está empezando a cambiar. La próxima versión de iPadOS por fin trae algunas funciones que tenemos en macOS y que van a hacer que por fin te puedas al menos plantear sustituir tu portátil por el iPad. Y si ese es tu caso,
Entonces, sin ninguna duda, deberías considerar el iPad Air. Si quieres saber más sobre la próxima versión de iPadOS, te dejo en la descripción un link a un vídeo donde te resumo los principales cambios en 5 minutos. Y por último, vamos a hablar sobre la autonomía. Apple anuncia en su web exactamente las mismas horas de reproducción de vídeo en ambos modelos, pero en las pruebas que les he podido hacer, el Air me ha dado peores resultados. Reproduciendo 5 capítulos de una serie en Apple TV con un total de 4 horas y 15 minutos de vídeo, con 250 nits de brillo de pantalla, el iPad mini se queda en un 53% de batería, mientras que en el Air baja hasta el 47%. Supongo que es la ventaja de tener un procesador de móvil en el cuerpo de una tablet. Perdemos algo de rendimiento a cambio de una mejor autonomía, y además mantiene mejor las temperaturas. Y la última razón que puede hacerte decidir entre uno y otro es el precio. El iPad mini es un poco más barato y tiene un precio oficial en su modelo base de 599 €, mientras que el Air son 699 €, aunque los dos se suelen poder encontrar a un precio algo menor bastante fácil. Y bueno, mi recomendación es esta. Si tienes dudas, con el Air no te vas a equivocar. Tiene una potencia brutal y te sirve para todo. Pero si tienes muy claro qué es lo que vas a hacer con la tablet y consideras que el mini se adapta más a lo que necesitas, es una tablet excelente que vas a disfrutar sin ninguna duda. Si tienes alguna pregunta sobre estos dos iPad, no dudes en dejármela en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.